Hola, el capítulo de hoy es el capítulo de Génesis 18 que gira en torno a la duda de Sara, ¿no?, de poder ser madre y de la pregunta que hace Dios de si acaso hay algo imposible para él. Empieza así: el Señor se apareció a Abraham junto al bosque de encinas de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la tienda a saludarlos. Aquí, cuando dice que vio a 3 hombres y sabía que era Dios, muchos piensan que se refiere a la Trinidad, ¿no?, que son 3. Pero más adelante nos damos cuenta de que se llama específicamente a los otros 2 ángeles, o sea que era Yahvé y 2 ángeles más que vienen con él. Dijo: mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies. Luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Aquí vemos una de las cosas que era de lo más importante en aquel tiempo, porque mucha gente dice que el pecado que viene en el siguiente capítulo de Sodoma fue la homosexualidad y que fue lo mayor de ahí, ¿no? Pero estamos viendo, por ejemplo, aquí que las cosas más importantes era que cuando pasaban extranjeros o llegaba alguien, tú tenías que tener esa hospitalidad con las personas que llegaban, como lo está haciendo Abraham, ¿no?, que le está ofreciendo que por favor no se pase de largo, que les quiere traer comida, que le quiere lavar los pies. Y el lavar los pies también era algo muy importante, ya que pues venían caminando a lo mejor por el desierto y era algo higiénico y además era eh, algo en lo que mostrabas tú que eras humilde. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la tienda donde estaba Sara y le dijo: date prisa, toma 3 medidas de harina refinada, amásalas y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió mantequilla y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Entonces aquí estamos viendo que Abraham les dio un banquete de lo mejor que tenía. Les preparó un ternero, les hizo pan con levadura. O sea, le puso mucho amor a ese recibimiento de Yahvé junto con los ángeles. Entonces ellos preguntaron: ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la tienda, les respondió. Dentro de un año volveré a visitarte, dijo uno de ellos, y para entonces su esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando en la entrada de la tienda de campaña, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos. Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió para sus adentros y dijo: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya he envejecido y siendo mi señor también ya viejo? Pero el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara diciendo: ¿será cierto que concebiré siendo yo tan vieja? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Dentro de un año volveré a visitarte a esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara por su parte lo negó porque tuvo miedo y dijo: yo no me estaba riendo. Pero él respondió: sí te reíste. Aquí vemos cómo Dios la confronta en esa mentira, ¿no? Porque a lo mejor Sara no pensaba que escuchara hasta sus pensamientos y Dios sí la estaba escuchando. Entonces no la castigó, sino que la confrontó con eso de decir: no, sí te reíste. Pero estamos viendo que Dios no es una enseñanza de que Dios no te quiere por lo santa que tú sientes que eres o lo que tú creas, ¿no? Sino que Él prefiere que tú eh, traigas esa duda o ese pecado a Él y lo digas, lo aceptes, porque de qué te sirve tú creerte más santo o mejor que otras personas. Ese no es el mensaje y tampoco es lo que somos, porque no somos perfectos. Abraham intercede en favor de Sodoma. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. Pero el Señor dijo para sus adentros: ¿ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra.
yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Entonces aquí vemos que el Señor ya como veía a Abraham más que como amo y siervo, lo veía como un amigo, ¿no? Entonces el Señor dijo a Abraham: las acusaciones contra Sodoma y Gomorra son muchas y su pecado gravísimo. Por eso bajaré a ver realmente sus acciones. Son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica, y si no, he de saberlo. Entonces aquí vemos que ya, como dije, ¿no? Que ya había más gente que confiaba en el Dios Altísimo. Entonces dice que muchas personas que pasaban por ahí clamaban, porque aparte de esto, cuando pasabas por ahí, como vemos después con los ángeles, había abuso sexual pero aparte del abuso era el humillar a la persona, de como deshumanizarlo, ¿no? Entonces cualquier persona que pasaba por ahí clamaba y Dios escuchaba, ¿no? Que parecía que lo que hacían ahí era muy grave. Entonces dice, él no por lo que de oídas, no por lo que me dicen, pues voy a creer, ¿no? Él como un juez justo dice, voy a ir a ver yo mismo lo que está pasando ahí y voy a tomar mi decisión, ¿no? Que esta decisión era destruirla. Entonces los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces Abraham se acercó y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El Señor respondió: si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré toda la ciudad. Abraham dijo: reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme así al Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza. Pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó él. Pero Abraham insistió: tal vez se encuentren solo 40, por esos 40 justos no destruiré la ciudad, respondió él. Abraham volvió a insistir: no se enoje mi señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez solo se encuentren 30. No lo haré si encuentro allí esos 30, contestó él. Abraham siguió insistiendo: sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi señor, pero tal vez se encuentren solo 20. Por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir: no se enoje mi señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió él por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí mientras Abraham regresó a su tienda de campaña. En ese negociar de Abraham con el Señor, vemos que va bajando el número de personas que a lo mejor se encuentran ahí que son justas. Es porque, como decía yo antes, no había oficina ni nada de eso, entonces a veces se repetían muchas veces las cosas para darle oficialidad. Entonces el estar negociando esto es un procedimiento legal de aquella época. Y llega hasta 10 y se detiene ahí porque el 10 era el número mínimo de un núcleo familiar o el número mínimo para una comunidad. Entonces esas 10 personas, si eran buenas, era suficiente para que salvara a todo ese pueblo, pero Abraham lo hacía más que nada por salvar a su familia. Pensaba en Lot y en sus hijas y en sus yernos y su esposa. Entonces él decía, pues mínimo se debe de haber 10 personas justas ahí por la familia de Lot. Entonces, al contarle Dios ese plan de destruirlo, le estaba diciendo que el mal sí tenía una forma de ser castigado, ¿no? Por Dios. Entonces, en el siguiente capítulo vemos que no había ni siquiera esos 10 justos en ese lugar. Pero Dios sí escuchó la oración de Abraham para pedirle la salvación de su familia. Y es la primera vez que negocia con
con Dios algo, le está diciendo que yo no soy nada, soy polvo y ceniza y soy muy atrevido al pedirte estas cosas. Es la primera oración que se hace para tratar de cambiar algo que Dios está a punto de hacer, y está probando, ¿no?, hasta dónde llega la misericordia de Dios, bajando el número de personas hasta 10.